Hola alumnos de quinto año, ¿cómo les va? Otra charla más en Clínica Kinésica Médica 2. En este caso los temas son oxigenoterapia y humidificación de la vía aérea. Los objetivos son definir claramente el concepto, obviamente, de oxigenoterapia y, por supuesto, de humidificación, aprender los tipos de interfaces que existen, los tipos de fuentes de oxígeno y cómo indicarlas. Y sobre la humidificación de la vía aérea, cómo el kinesiólogo debe conocer o cuánto debe conocer sobre este tema que tiene, digamos, con mucha importancia en su uso, sobre todo en el área de terapia intensiva o de internación indiferenciada. Bueno, el oxígeno es la administración con efecto, digamos, con finalidad terapéutica del oxígeno, ¿no es cierto? Vamos a acordarnos la composición del aire a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Que sería a nivel del mar. Está constituido el aire por nitrógeno en un 78%, cosa que es este gas no lo utilizamos, ¿sí? Lo inhalamos y lo exhalamos, no lo utilizamos. El oxígeno sabemos que es del 21% y el dióxido de carbono es de 0,03%. Los gases raros constituyen un 0,07%. La definición, digamos, de presión parcial de oxígeno es la presión total por el porcentaje del gas en esa mezcla, en este caso 760 por 0,21 es 159 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿no es cierto? Y esa presión parcial le vamos a restar el vapor de agua que se encuentra en el aire, ¿sí? Y nos queda 112 milímetros de mercurio, siendo la presión parcial a nivel ya del pulmón, a volumen residual, sería de 105, que es la PA grande, o sea, la P alveolar de O2, y luego ya tenemos en sangre arterial la PA minúscula O2, que es de 95 milímetros de mercurio. Esto para recordar sencillamente, ¿sí?, cómo ingresa el oxígeno, el intercambio, cómo sucede, tanto en la difusión del oxígeno como del dióxido de carbono, que sabemos que el dióxido de carbono es altísimamente más difusible que el oxígeno, ¿sí? Así que existe esta diferencia alveolo arterial de oxígeno, que es de 5 a 15 milímetros de mercurio, que eso es lo normal, que queda en la pared alveolo arterial. Por eso hay una diferencia, ¿sí?, en menos obviamente del arterial, ¿sí?, con respecto al alveolar, que es el lugar por donde llega el oxígeno. ¿Cuáles son los objetivos de la oxigenoterapia? Bueno, básicamente evitar la hipoxemia, eliminar los mecanismos compensadores de la hipoxemia. ¿Y cómo esto de evitar la hipoxemia? En adultos, niños o infantes mayores a 28 días después del nacimiento, la PO2 debería estar por arriba de 60 milímetros de mercurio o la, digamos, saturación por arriba de 90 para que no esté en hipoxemia, sobre todo una hipoxemia severa como la que estamos hablando. O sea, la definición de insuficiencia respiratoria se da por justamente a la PO2 menor de 60. Y en infantes menores a 28 días la PO2 se corre un poquito, ¿sí?, hacia abajo, y son los que tienen una menor a 50 milímetros de mercurio o menos de 88% por ciento en la saturación. Luego tenemos este cálculo que es importante tenerlo presente por el tema de la edad, sobre todo no es lo mismo un paciente de 20 años que de 70 años, donde vamos a poner en este cálculo la edad del paciente, ¿sí?, donde la PO2, que se dice PO2 calculada, es de 104 menos, ¿sí?, esta multiplicación de 0,42, que es una constante, por la edad del paciente. Entonces ese número que nos salga menos, le restamos el 104 y esa es la PO2 calculada por la edad, ¿sí? Entonces, para no confundirnos cuando se le toma un estado de base a una persona de 70, 80 años y esperamos que tenga una PO2 como una persona de 20. ¿Está? ¿Cuáles son, cuando hablamos de eliminar los mecanismos compensadores de la hipoxemia, cuáles son? ¿Sí? Es el aumento del volumen minuto cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la resistencia vascular sistémica, la hiperventilación alveolar, todos son mecanismos compensadores de la hipoxemia, y obviamente el aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando esto ya no da para más, puede tener la persona que necesitar un apoyo ventilatorio mecánico. La fisiopatología de la hipoxemia, esto lo vieron yo creo con el doctor Piacenza, es la causa de hipoxemia, que son hipoventilación alveolar, trastorno de la difusión, shunt de derecha a izquierda, alteración de la relación BQ y disminución de la PO2 en el caso de la altura, por ejemplo.
Esta, esta, este índice de PAFI, muy utilizado en terapia intensiva como uno de los índices importantes para hacer el seguimiento del paciente, sobre todo paciente ventilado, lo que sucede sencillamente entre la relación entre lo que tiene la sangre arterial y la fracción inspirada de oxígeno que se le está brindando al paciente. ¿Sí? Puede haber inexactitud en la FiO2, por supuesto. A veces creemos, sobre todo cuando un paciente está con máscara y no conocemos bien el tema de las válvulas y el flujo que debe tener esa válvula, que ahora ya lo vamos a ver, nos puede dar una FiO2 que no sea real. ¿Sí? Entonces siempre se recomienda tomar esta base respirando aire si es posible, si el paciente no está muy descompensado, porque esa va a ser una PAFI real, porque voy a poner la PO2 que tiene el paciente a nivel de la sangre arterial dividido 0,21 y eso me va a dar una PAFI real, ¿sí? Bueno, y si hay que usar oxígeno porque el paciente tiene una saturación que está por debajo de 88, por ejemplo, está en insuficiencia respiratoria, y entonces, bueno, vamos a tener que hacer el cálculo de la PAFI con la FiO2 que se le está brindando. Se habla de una insuficiencia respiratoria leve cuando la PAFI está, digamos, entre 450 y 350, moderada cuando está más de 200 y grave cuando es menos de 200. ¿Cuáles son las formas de administración de oxígeno? Las más sencillas, las cánulas nasales, máscaras faciales, los halos que se usan en pediatría sobre todo o en neonatología, y bueno, después la FIO2 que se maneja con los respiradores. Las cánulas nasales tienen un flujo variable. Estas son las cánulas nasales, le llaman bigoteras también o gafas en España, por la forma que se colocan como se ponían antes los anteojos, fíjense, si detrás de la oreja. Esta es la forma correcta de colocar estas cánulas nasales, que es de flujo variable, que pueden ir de 22 a 50%, ¿sí? De FiO2, ¿sí? Con flujos de alrededor de 6 litros por minuto. Esto puede ser inexacto, ¿sí? Lo que se entiende bien que por cada litro esto está calculado, que por cada litro por minuto de oxígeno uno agrega 4% aproximadamente a la FiO2 de 21. O sea, si yo le pongo un litro por minuto a un paciente, le estoy administrando 25%, porque es 21 más 4. 21 del aire más 4 que le estoy brindando. ¿Sí? Y así voy sumando a medida que aumento la cantidad de litros. Si fuera 2 litros por minuto sería 8% más al 21, sería 29%, por ejemplo. Bueno, en los niños recién nacidos no se debe dar con este tipo de cánulas más de 2 litros por minuto. Y cuando se le administra menos de 4 litros por minuto, ni siquiera debe ser humidificado este oxígeno. La ventaja, bueno, la comodidad, el bajo costo, el paciente puede alimentarse, la higiene de la boca, ningún problema y puede comunicarse tranquilamente. Luego algo parecido, pero mucho más sofisticado, son las cánulas de alto flujo, y más caro por supuesto, que es este aparatito, ¿sí? Que humidifica y está conectado, ¿sí? A un mezclador de oxígeno y aire comprimido. Hasta 60 litros por minuto de flujo de oxígeno humidificado y calentado a través de una cánula nasal puede recibir. Son cánulas siliconadas que se adaptan perfectamente a las narinas, ¿sí? Y tiene que estar sí o sí humidificado y con calor, ¿sí? Como marca acá que dice 37 grados este humidificador, el oxígeno está, y el aire está pasando a través de esta humidificación, ¿sí? Para que sea agradable y no produzca sequedad ni lesiones a nivel de la mucosa nasal y luego la faringe y la tráquea. Luego tenemos las máscaras faciales, las más comunes, que son estas máscaras que tienen dos orificios, ¿sí? Conectados acá a una válvula que se le puede medir la FiO2 inclusive, y se produce la mezcla, ¿sí? En esta válvula de aire y oxígeno. Todo esto ya está calculado previamente, ¿sí? Y estas ventanitas no se deben tapar nunca en esta máscara, ¿sí? Porque tienen este efecto de mezclar el aire, ¿sí? Con el oxígeno que se le está brindando. Eh, bueno, con las máscaras faciales se usan, digamos, estos distintos picos, estas distintas válvulas unidireccionales de FiO2, que por supuesto al ser cada vez más fina, ¿sí? Brindan menos oxígeno. A medida que va aumentándose este capilar y ya se vuelve mucho más ancho, puede aumentar la cantidad de oxígeno, ¿sí? De FiO2. Entonces la máscara funciona como un reservorio de 100 a 200 mililitros, donde se mezcla el aire y el oxígeno, puede dar FiO2 hasta 50%, puede usarse un tubo corrugado también que va a ser de reservorio, ¿sí?
Y bueno, tiene este efecto, el efecto Venturi que le mostré hace un momento es este, el efecto Venturi. Al estar contrapuestas dos ventanitas, se produce físicamente un pasaje, un flujo natural de aire, ¿sí? De movimiento de aire cuando están estas dos ventanas contrapuestas o contralaterales. Si por ejemplo yo tapo esta ventanita acá y le pongo una ventanita al costado acá, las dos ventanitas en paralelo ahí una al lado de la otra, no va a generar el efecto, ¿sí? Venturi que estoy diciendo. Bueno, y acá tenemos, antes las válvulas estaban bien codificadas por color, hasta que los chinos se pusieron a fabricar y te fabrican de color morado, no respetan, ¿sí? Esto que fue mundialmente conocido en las terapias intensivas, donde uno tenía este cartelito colocado y sabía que el azul siempre era de 24%, el amarillo era de 28% y así hasta llegar al anaranjado que era de 50%. Entonces, y por supuesto que le corresponde una cantidad de litros por minuto de flujo para que tenga esa FiO2, ¿sí? Para que cumpla con esa FiO2. Bueno, eso ya no se fue dando así que hay que tener cuidado. La facilidad de los colores era para encontrarlo más rápido y decidir rápidamente, ¿sí? Cuando quería colocar oxígeno a un paciente solamente con el color y no tenía que tener los anteojos puestos o algo para mirar. De última, en la colita de esto, ¿sí? Está siempre la FiO2 con cuántos litros deben ser usados. Entonces, acá tenemos las diferentes formas de brindar con máscara, ¿sí? Acá con fotos bien sofisticadas, donde vemos con las valvulitas, con estas válvulas que se pueden regular, ¿sí? Y estas que son las que se están usando mucho ahora en esta época de COVID, con bolsa de reservorio. Estas máscaras con bolsa de reservorio, las válvulas son unidireccionales para eliminar el aire que sale de los pulmones, pero no puede tomar más que de esta bolsa. O sea que ahí sí está, es la única forma con esta máscara de que pueda recibir 100% de oxígeno un paciente. De todas formas, tiene que ver con el flujo que uno le está brindando a esa máscara, ¿sí? Y a esa bolsa con oxígeno. Bueno, cuando ya dijimos, estos son los humidificadores, ¿sí? Esto es un flujímetro acá cuando uno abre el oxígeno, ¿sí? Hay un plomito que flota dentro de esta columna y está marcado, esa columna está marcada con los litros por minuto que recibe el paciente, lo mismo que se ve acá, ¿sí? En esta imagen. ¿Mm? ¿Y cómo se hace el control? Bueno, sencillamente con saturómetro o bien con estado óxido base, ¿sí? Eso ya también lo conocemos. No hay que olvidar que las situaciones clínicas alteran su lectura, como la ictericia, la onicomicosis, ¿sí? Hay que tener en cuenta o el flujo, si las manos están frías, por ahí vamos a captar o una FiO2 irreal, ¿sí? Y bueno, y acá como dice la foto, el broche se deja el tiempo necesario. Fíjense cómo quedó este dedo porque lo apretaron en la terapia intensiva con cinta en forma exagerada y comprimieron el dedo. Esto es peligrosísimo, ¿sí? Fíjense cómo se hinchó este dedo por estar comprimido de esa forma. Bueno, entonces tenemos que hablar de esto, de OCD, oxígeno crónico domiciliario. ¿Cuáles son los puntos clave en esto? Que el tratamiento con OCD aumenta la supervivencia de los pacientes con EPOC grave e insuficiencia respiratoria, esto es una alta evidencia, que los criterios para indicar OCD exigen una PO2 menor de 55 milímetros de mercurio o, si está entre 55 y 60, cuando se acompaña de poliglobulia o de signo de insuficiencia cardíaca derecha, también respirando aire ambiente, obviamente a nivel del mar, esto es evidencia A, o sea, es una altísima evidencia. El objetivo es mantener una PO2 por arriba de 60, o sea, sacarlo al paciente de la insuficiencia respiratoria. Los valores de gases arteriales son necesarios para establecer la indicación y proporcionar información del equilibrio óseo-base, porque aparte nos informa del pH, obviamente, y de la CO2 como está, como así también del bicarbonato. El efecto de la oxigenoterapia depende de la duración de su administración. Con 18 horas por día los efectos son superiores a los producidos con 15 o 12 horas al día, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. No se recomienda menos de 12 horas al día cuando se habla de OCD. En ausencia de criterios de OCD, la oxigenoterapia durante el ejercicio está indicada si consigue mejoría clínica en pacientes con limitación física por disnea, ¿sí? En ausencia de criterios de OCD, la oxigenoterapia durante el sueño está indicada si además de saturaciones prolongadas existe poliglobulia o signos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿En qué personas o en qué pacientes está indicado? Bueno, en EPOC, enfermedad restrictiva, hipertensión pulmonar primaria o secundaria con los siguientes criterios.
Yo también agregaría los pacientes COVID, obviamente en este momento, o los post-COVID, que quedan con fibrosis pulmonar y por un buen tiempo no está bien determinado cuánto, todavía deberían usar oxígeno, ¿sí? Para mantener una PO2 por arriba de 90, una saturación por arriba de 92 en reposo. Bueno, entonces dijimos las indicaciones: paciente que tenga PO2 menor a 55, ¿sí? Los que tengan polilobulia, como dije anteriormente, o hipertensión pulmonar, que tengan estabilidad clínica y tengan tratamiento para su enfermedad. Se deben sacar 2 muestras de gases sanguíneos separados por 2 semanas para tener exactitud y confirmar la efectividad con una PO2 mayor a 60, no una PO2 de 90, sino que esté por arriba de 60, o sea que salga de la insuficiencia respiratoria. No hay que brindar oxígeno de más. Y obviamente hay que evaluar en los 30 o 60 días y ver si hay mejoría de la PO2 en 90 días. Se debe adjudicar al oxígeno y no se debe suspender la oxigenoterapia así nomás, ¿sí? La prueba de ejercicio puede ser para los pacientes que están con una P2, ahí que uno está en esa franja gris, digamos, entre 55 y 60, ¿sí? Bueno, hay que ver si la P2 mayor de 60 y disnea de esfuerzos habituales deben realizarse la prueba de caminata de 6 minutos, que lo voy a ver con profundidad cuando hablemos de rehabilitación respiratoria. La saturación menor a 86 dice que necesita un paciente oxígeno para los intraesfuerzos, o sea, para el ejercicio, y se debe titular el oxígeno para alcanzar una saturación mayor a 90. Bueno, este es el test de caminata que le dije hace un momento, donde lo más importante de este test son los metros recorridos, la saturación y el pulso, que se mide con un saturómetro, y la disnea antes o durante y después, que ya lo vamos a hablar oportunamente. ¿Cuáles son las fuentes de oxígeno? Bueno, existen 3 fuentes: gaseosa, concentrador de oxígeno y el oxígeno líquido. En este momento muchos kinesiólogos, muchos médicos y muchos pacientes están hablando de este tema, de cuál es el gaseoso, cuál es el concentrador y cuál es el oxígeno líquido. ¿Sí? Son las 3 fuentes de presentación de oxígeno para uso humano, digamos. ¿Sí? Acuérdense que el oxígeno también se usa en forma industrial, por ejemplo en la soldadura, en los talleres de auto, de chapa y pintura. Bueno, el oxígeno gaseoso medicinal debe estar pintado de blanco, ¿sí? Y no de azul. Los tubos, hay que tener en cuenta eso. El tubo azul es oxígeno industrial y el tubo blanco es de oxígeno medicinal. Y esto hay que aprender porque la diferencia está en que cada vez que se carga de oxígeno estos tubos se los lava y se los higieniza. A los otros tubos azules nadie lo higieniza y puede tener virutas metálicas dentro por el mismo roce y la carga, y esas virutas metálicas luego van al pulmón del paciente. El concentrador es este aparato eléctrico que tamiza el oxígeno, ¿sí? A través de una membrana especial, y repele o deja pasar el nitrógeno y concentra, por eso el nombre lleva el nombre, concentra el oxígeno y lo guarda y lo brinda con una bombita parecida a una bombita de aire, pero con la diferencia que te brinda litros por minuto de oxígeno. No tiene una pureza del 100%, pero sí tiene una pureza alrededor del 92-95%. Y el oxígeno líquido es la colocación a altísima presión dentro de estos tubos, ¿sí? Que son muy gruesos en sus paredes, y el oxígeno al ser colocado a altísima presión en un envase se transforma en líquido, por eso se llama oxígeno líquido. Este envase tiene el oxígeno a 180 grados bajo cero. Imagínense que esto pueda reventar y congela todo a su alrededor. A diferencia del oxígeno gaseoso, que también es colocado a presión dentro del tubo, pero no tan alta presión como el oxígeno líquido. O sea que el oxígeno gaseoso acá sigue siendo de esa forma de gas porque no está colocada a tan alta presión, ¿sí? En la temperatura en este se brinda más o menos entre 12 a 15 grados. Sigue siendo un gas frío para la nariz de un paciente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego existen, bueno, muchas formas de brindar, pero en este caso el concentrador portátil de oxígeno que funciona a batería, ¿sí? Que sería lo mismo que este, que funciona con la red eléctrica de una casa. Este funciona con baterías, que se pueden ir cargando, se puede tener 2 o 3 baterías, o sea que la persona puede andar por afuera con su mochila con oxígeno, que es un concentrador. Bueno, acá tenemos las ventajas y desventajas de uno y de otro. El oxígeno gaseoso, bueno, está disponible en cualquier parte del país. La duración no es muy importante porque abierto a 2 flujos, a 2 litros por minuto de flujo. Si un tubo grande puede durar 2 días, ¿sí? El reemplazo se puede hacer frecuente, es una desventaja. La duración de 3 a 4 horas, no, los tubos portátiles, los chiquititos, no duran mucho.
bueno, son de gran tamaño, son muy pesados y pueden tener el peligro de efecto torpedo si se cae. O sea, si se descabeza, vuela como un globo cuando uno lo suelta, un globo inflado suelta y vuela para cualquier lado. Bueno, puede producir ese efecto y producir grandes lesiones a personas y a elementos materiales, digamos. El concentrador también está disponible en cualquier parte, es fácil de manejar, ocupa poco espacio, pero necesita electricidad, obviamente. Entonces se debe dejar un tubito de oxígeno suplementario cuando se corta la luz. Y el oxígeno líquido tiene una duración de 5 a 10 días, el tubo grande. Lo bueno es que lleva una mochila, ¿sí? Que se rellena en el domicilio, ¿sí? Y lo que van cambiando es el tubo grande. La mochila siempre queda en la casa. Y la mochila se usa cuando sale el paciente de la casa, no va a andar con mochila dentro de la casa. Dentro de la casa puede usar el tubo grande, digamos. Bueno, por supuesto es mayor costo, es mucho más caro que los otros. No es tan accesible en zonas donde no pueden llegar los camiones con el oxígeno del tubo grande, que lo debe llevar una empresa, ¿no es cierto? Bueno, tiene necesidad de venteo periódico, sistema de control de flujo es menos preciso, ¿sí? El venteo es muy importante que exista porque imagínense que es un peligro que pueda reventar eso, ¿sí? Entonces siempre está perdiendo un poquito y tiene riesgo de quemadura cuando se pasa del tubo grande a la mochila. ¿Mm? Bueno, entonces, los criterios de elección de la fuente, bueno, el concentrador va a elegir paciente no ambulatorio con una autonomía de movimiento menor a 15 metros, que es la manguera que se puede utilizar en el domicilio. El oxígeno líquido es paciente con movilidad relativamente conservada y con una activa vida social porque tiene la mochila. ¿Sí? Y el concentrado más tubo de oxígeno gaseoso en los pacientes no muy ambulatorios, pero con ocasiones salidas de la casa también puede ser interesante. ¿Por qué no está el oxígeno gaseoso acá? Porque el oxígeno gaseoso ya casi no se lo lleva a la casa, al domicilio, y algunos todavía lo usan para nebulizar. Eso no está bien que se use oxígeno para nebulizar porque es un gas medicinal el oxígeno, y algunos lo usan para nebulizar todavía en los domicilios. Eso no está bien que sea de esa forma. El método de control a través de la saturación, lo cual no informa la PCO2, o sea que cada tanto un estado se base hay que tener en cuenta por lo menos una vez al año y ver hacer este tipo de control. Para reflexionar, la OMS dice que la contaminación del aire provoca aproximadamente 7 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, principalmente como resultado del aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cánceres e infecciones respiratorias. Esto es para reflexionar. Y le voy a mostrar otra cosa para reflexionar que me llegó de un paciente y me preguntó si esto está bien. Fíjense esto. Es la construcción, Mira, güera, ¿sí? Es la ya hicimos un construcción de un oxigenador. supuesto oxigenador. Con una Fíjense bomba. con qué. Con la bomba de la pecera Con la bomba de la se pecera, conecta chicos. el Esto les puede tubito mostrar a este ustedes, ¿sí? al vaso No les voy a mostrar todo, pero y esto, el fíjense, vaso a la trae un manguera vasito, que va va pasando el bronceador y está conectado hacia acá. a la ¿Ya viste? bigotera. Por favor, alumnos, tengan en cuenta esta cosa. Esto no puede existir. Esa bombita lo que está haciendo es mover aire de un lado a otro, nada más. ¿Sí? Esto no oxigena absolutamente nada, porque el 21% antes que entre a la bomba está el aire y en lo que llega a la nariz de este paciente es 21%. O sea, no nos engañemos con cosas que están saliendo ahora que la gente desesperada está buscando. Esto es un ejemplo. ¿Sí? El oxígeno es un gas medicinal y se lo debe respetar, tiene indicaciones, contraindicaciones, ¿sí? Tiene problemas con las dosis. ¿Sí? ¿eh? ¿Estamos? Bueno, y acá pasamos al otro tema que es humidificación de la vía aérea. ¿Sí? Tenemos humidificador calentado, intercambiador de calor y humedad, nebulizador, instilación. Estas son las formas de humidificar que ya en kinesioterapia les mostré. La instilación no está determinado como una acción terapéutica de colocar agua dentro de un tubo para aspirar, por ejemplo. Digo que por ahí se lo hace, pero no debe ser una rutina. Pero es una forma de meter líquido, agua en la vía aérea y no es correcto. ¿Sí? Y lo mismo que tratar de hablar, ya voy a hablar del nebulizador, ¿sí? Y el humidificador calentado, el que le mostré en alto flujo, eso es un humidificador calentado, y los intercambiadores de calor y humedad son estos dispositivos. Ojo, ojo con los filtros antibacterianos que a veces nos quieren hacer pasar por intercambiador de calor y humedad, ¿sí? Entonces, estos dos, los nebulizadores, que tienen este clásico efecto Bernoulli que ustedes conocen, los micronebulizadores que se usan mucho en terapia intensiva, por su tamaño de gota, que son homogéneas, muy pequeñas,
de 0,5 micras, ¿sí? Y ya tenemos los nebulizadores ultrasónicos que son fabrican gotas homogéneas también, pero mucho más pequeñas, que son tan pequeñas y tan livianas que uno la inhala y la exhala nuevamente. O sea, también hay que tener en cuenta que esto en un momento fue el boom, el utilizar este tipo de nebulizador ultrasónico, y no es tan así. Hoy la efectividad está marcada por los micronebulizadores y no por los nebulizadores ultrasónicos. Esto es para transporte de drogas, ¿sí? No es para humidificar la vía aérea. No le pongo agua destilada o solución fisiológica a esto y digo estoy humidificando la vía aérea. La vía aérea se humidifica con el paciente normohidratado, bien hidratado, no con nebulización a través de la vía aérea. Estos nebulizadores para transporte de droga a la vía aérea. Que esto quede bien claro, por favor. Bueno, este es el humidificador calentado que le había mostrado, ¿sí? Que inclusive puede tener un termómetro donde se carga agua destilada hasta un nivel y se regula la temperatura, ¿sí? Y que también se utiliza en los respiradores, en los ventiladores convencionales. También se puede utilizar el humidificador en la ventilación no invasiva, que ya vamos a ver como tema luego, ¿sí? Pero es interesante, sobre todo los pacientes que tienen muchas horas colocadas la ventilación no invasiva. ¿eh? Y los intervalos de calor y humedad existen de muchas formas, ¿sí? Entonces, puede ser neonatal, pediátrico, de adulto. Básicamente tiene una membrana higroscópica que retiene humedad del propio paciente, ¿sí? Los filtros HME se llaman, son sistemas de humidificación pasiva para la vía aérea artificial. Recoge el calor expirado y la humedad del paciente y los regresa en la siguiente inspiración, sobre todo cuando están ventilados. Son de obligatorio uso en pacientes con vía aérea artificial para evitar hipotermia, alteración del epitelio de las vías respiratorias, broncoespasmo, atelectasia y obstrucción de la vía aérea. Permite calentar y humidificar el aire inspirado. ¿Sí? Hay de tres tipos, o de la HME o narices artificiales le llaman, que depende de la membrana, puede ser hidrofóbica, higroscópica o con filtro HME también. ¿Sí? Así que los intercambiadores con la humedad, cada uno tiene su característica, ¿sí? Y bueno, ¿y dónde se coloca? Se coloca entre el respirador y el tubo orotraqueal del paciente. En este caso es este verde que está acá, e inclusive tiene una cámara acá que se puede extender para pasar aerosoles, por ejemplo, broncodilatador. En este caso también tiene un circuito cerrado de aspiración, ¿sí? También puede ser utilizado de esta forma en las traqueotomías, inclusive sin que esté el paciente ventilado. ¿Sí? También puede ser utilizado en pacientes que están siendo ventilados con bolsa de resucitación, ¿sí? Como en este caso. Así que todas estas formas pueden ser utilizados, y sobre todo en este ambiente o en este momento de pandemia por el virus. Esto al tener filtro antibacteriano, cuando el paciente es ventilado, ¿sí? Con bolsa de resucitación, exhala a través de la máscara, que es hermética, y exhala a través del intercambiador de calor y humedad con filtro antibacteriano, ¿sí? Entonces vuelvo a decir, no confundir los filtros antibacterianos con, ¿sí? Estos son filtros antibacterianos con intercambiadores de calor y humedad. Bueno, llegamos a las conclusiones. El oxígeno es un gas terapéutico, ¿sí? Debe ser usado como un medicamento. Su uso debe ser bajo conocimiento profesional, no puede quedar en manos de cualquier persona, ¿sí? Y la humidificación está controlada por kinesiólogos, sobre todo en el área de internación. Así que, por supuesto que siempre es bueno mejorar, digamos, el conocimiento sobre estas dos áreas por parte de los kinesiólogos, que son los que vamos a indicar, colocar y sugerir a muchos pacientes el uso de estos dos temas. Le dejo la lectura que puedo sugerir en este resumen. Que tengan buenos días y continuamos con otro tema seguramente. Hasta luego, alumnos.